marque la falsa o la incorrecta. Al siguiente, ya mira a ver, ¿verdad? En la gestación debe tratarse la familia con respecto a los ¿Qué dices? Indeterminado. Fanny, ¿tú qué dices? ¿Qué crees? Podría ser un 61. Sí. Que sí, que no. La B, por favor, léela. En adultos varones o mujeres no gestantes. La CDC, el Centro de Control de Enfermedades, Recomienda vacunas contra influenza, tétanos, difteria, tosferinas, herpes, sarampión, papero, variola, VIH, antineumocos. desconocemos mayormente desconozco. Tu compañero, la siguiente, la C. Su beneficio es dudoso porque no disminuye la mortalidad de enfermedades infecciosas, hospitalización, uso de antibióticos. ¿Qué dices? ¿Cuál tú crees que sea verdadero o falso? Tu sentido hará lo que te dice. Falso. La siguiente, la D. Muchas enfermedades infecciosas de adultos son no prevenibles desde la edad media de la vida. Ya. Muy bien, entonces más o menos vamos a ver qué pasa, ¿no? Esto después la vamos a volver a pasar. Vamos a la conferencia. Muy bien, ya sabemos quiénes somos. Hay una viejita ahí que le están vacunando, ese es más para niños, ¿no es cierto? Pero hay una viejita que la están vacunando. La siguiente, ahí está. Noticias, ¿no es cierto? Y debemos tener una respuesta, porque en el barrio nos van a decir, tú que estás estudiando medicina, ¿lo vacuno o no lo vacuno, amigo? Porque he escuchado que hay problemas neurológicos, hay efectos secundarios, el mercurio, el timerosal. ¿Tú qué me dices? ¿Qué le dices? Y así en las noticias sale que está saliendo que no, y después que en otros países más bien está aumentando enfermedades. Así es, ¿ah? Cuando nos ven así con nuestro mandilito, dicen, ya, estoy en medicina, una consultita, ¿qué me puedo tomar? Me está oliendo. Ya está pasando seguramente. Y entonces estamos obligados a, nosotros no somos médicos aún, estamos en formación, pero tenemos que involucrarnos con lo que sucede en nuestro país y en el mundo. Y de hecho que hemos escuchado en las noticias esto, y seguramente no ahora, más antes, ¿no es cierto? Hemos escuchado seguramente los efectos secundarios, el timerosal, problemas neurológicos. ¿Qué sabemos de esto? A ver, opiniones, levanten la mano. Hay libertad. Primero, en esta aula, ¿hay alguien que tenga dudas en relación a la eficacia del uso de las vacunas? Y que de pronto él mismo pueda decir, yo, porque haya médicos. Yo no los voy a vacunar a mis hijos porque corro el riesgo de que les pueda causar un efecto secundario. ¿Alguien de ustedes está en duda de eso? ¿Alguno de ustedes pertenece a algún grupo antivacunas? Este tema es controversial hasta cierto punto, pero hay información sólida, estudios grandes que ya han investigado las investigaciones, ¿no? Y ya está definido. Pero lo que quiero hacer es qué opinan ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas de esto? A ver, hablemos. Tú que tienes la cara de estudioso. A ver, ¿qué opinas? Sí, las vacunas son un medio preventivo para evitar las enfermedades futuras, porque si ya obtendríamos estas enfermedades cuando lleguemos sin previamente habernos vacunado, pues tendríamos más riesgo. Entonces,
para evitar siempre eso, yo creo que sería adecuado. Ya está. Ya has escuchado de algunos efectos secundarios, que hay algunos grupos que lo atribuyen directamente a los componentes de las vacunas. ¿Has escuchado eso? Ahí vamos por el otro lado. Entonces, es necesario tener una idea. ¿Qué opinas de eso? De lo que, de las noticias, que hay grupos organizados, hay libros completos que sustentan y dicen, no por estas razones. ¿Qué opinas de esos grupos? ¿Tienen razón en un porcentaje? Si nos pasara a un familiar nuestro, ¿qué nos pasaría? Mañana estábamos debatiendo un poco con algunos alumnos y decíamos, ¿qué pasaría si le pasaría a uno de nuestros familiares? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? La verdad, mientras que se haya demostrado que ayuda más que, o sea, que hay más beneficio que en contra, pues sí es viable, ¿no? la utilización de vacunas. No porque, digamos, a una minoría se le vea afectado con los casos, con las reacciones adversas, significa que por esos motivos a las demás personas también se les va a contraindicar, ¿no? el uso de vacunas. ¿Alguien más que quiere hablar? Y en la mañana también hablábamos con muchachos del sexto, un poco de política y un poco de lo que sucede en nuestro país. Y no es un tiempo mal invertido, porque a veces con tantas ocupaciones y con tanto estudio, con tantas responsabilidades, en casa ni siquiera hay oportunidad para conversar con nuestros papás o nuestros tíos o alguien que sea mayor y tener una idea de lo que sucede en nuestro país y en el mundo. Por eso me permití conversar de eso, porque cuando yo era estudiante, a mí me hubiese gustado que algún profesor me converse eso en la mesa y me diga, ¿qué opinas? Y de pronto pude haber estado equivocado y él con su experiencia me diría, miren, esto me parece que es un poco así. Y siempre pensar y siempre dudar, porque la duda nos va a llevar a investigar, a buscar información. De hecho, que saben que hay casos de sarampión en Europa y en Estados Unidos, clarísimo, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Y saben por qué está pasando eso? Dice Europa, Estados Unidos, se supone que sus programas son recontra el 100%, ¿no es cierto? Tienen más economía que nuestro país, por lo tanto, no deben escapar uno. ¿Pero qué creen? ¿Por qué creen que está pasando eso? A ver. O los padres no quieren. No quieren abrir. ¿Por qué será eso? Con el temor de los efectos adversos. Antes se hablaba que vacunas pueden causar autismo. Ha habido campañas famosas en años 2000, por el año 2000 más o menos, que incentivaban a no vacunar a los niños. De que, ¿para qué vacunar si el virus ya está exterminado prácticamente en los años? Es verdad. Justamente estas corrientes de antivacunas nacen de esos grupos, nacen de grupos que son económicamente estables y hasta se puede decir que están muy bien y también de gran conocimientos. Entonces, ese grado de nivel cultural les permite primero tener acceso a información, ¿no es cierto? Y plantearse ellos mismos un ritmo de vida. Y dicen, si yo no expongo a mi hijo a que lo cuido bien, lo alimento bien, etc., no va a pasar nada, más aún que no hay casos ya reportados de esto, entonces no lo vacuno, decido por no vacunarlo. Pero si esa decisión pasara porque yo a mi hijo nada más le estoy evitando eso y me corro el riesgo de que si se contagia es mi hijo nada más quien se contagie, ahí quedaría. Pero eso no sucede, ¿no es cierto? Porque si tu hijo se contagia, él a su vez va a servir de fuente de diseminación hacia otros. Y los otros que sí querían vacunarse probablemente por X circunstancias, no se vacunan y hacen la enfermedad y se complican. Entonces, hay mucho para conversar de esto. La siguiente, Jeff, vamos hablando ya.
Esto es lo último. Esto está hasta en el cuadro siguiente está. Este es hasta la semana, hasta hace 10 días en Estados Unidos. Y los casos reportados hasta ahora van 555. Fíjense la diferencia. Bueno, en 2014 sí hubo un pico más alto, pero si la tendencia sigue, esto va a sobrepasar. La siguiente. Este es hasta el 17 de abril de este año. Y en Perú se ha encontrado un caso confirmado, ¿ya? Un único caso de los 108 casos sospechosos, ¿ya? Entonces, en conclusión, muchachos, en relación a esto, hay harta información que nos dice sí vacunar. Sí vacunar. Ya lo han dicho ustedes mismos. Si hay efectos secundarios, sí, hay efectos secundarios. Es más, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Y a veces incluso la población que no entiende de esto dice, soy alérgico a tal medicamento, y lo confunde con efectos secundarios. Le ponen el tramador rápido, se marea, ¡boom!, vomita. No, ya nunca más me pongan porque soy alérgico. Y hay que explicarle, ¿no? El medicamento es un excelente analgésico, pero si lo pasamos un poco rápido, probablemente va a provocar un poco de mareo y puede vomitar. Eso es diferente de una reacción, de una alergia. Entonces, en conclusión, sí debemos vacunar y sí debemos estar convencidos de estimular la vacunación. ¿Ya? Los casos estos descritos de efectos secundarios es como en cualquier medicamento, sí van a haber, ¿ya? Porque el beneficio es mucho más que esos casos aislados. El beneficio es mucho más porque se trata de proteger millones de personas. Y si son niños, esos niños después van a ser o con secuelas económicamente no productibles, si se quiere decir así, versus una persona sana y económicamente productible, etcétera, etcétera, una persona que puede desempeñarse por sí sola, etcétera. Es mucho más complejo de lo que parece, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí eso. La siguiente. Y entonces ahora rápidamente definimos qué son vacunas. Seguramente ya lo saben, este es un repaso en realidad. ¿Qué son las vacunas? Es la suspensión de microorganismos que pueden ser virales, bacterianos, pueden estar vivos, pueden estar inactivados, pueden estar muertos, pueden ser parte del microorganismo. No lo anoten porque la exposición se la van a llevar. O sus fracciones, son unidades o partículas solo proteicas, pedacitos del germen que tenga propiedades inmunológicas. Pueden ser porciones de él, ¿no es cierto?, que al ser administrados tienen que, el objetivo es inducir una respuesta. ¿En quién? En el receptor. Y ese tipo de respuesta, obviamente, es una respuesta inmune. Buscamos que sea específica, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para prevenir contra la enfermedad de la cual estamos intentando protegerlo. ¿Sí? Características generales para definir adulto, niño, etcétera, 20 años, punto de corte según OMS. ¿Qué es inmunidad? Es la capacidad de defensa del organismo frente a infecciones. La inmunidad puede ser clasificada de varias maneras. Si es una inmunidad que le cuesta al organismo o no le cuesta y se la damos, puede ser pasiva o puede ser activa. Es pasiva cuando hay transmisión directa de la inmunidad, por ejemplo a través de la lactancia materna o la administración de las inmunoglobulinas o los anticuerpos específicos, ¿cierto? Y es una inmunidad activa cuando el organismo tiene que generar el anticuerpo, o sea, le tiene que costar, ¿no? Y eso se genera a través de que el paciente haga la infección o sea vacunado. La inmunidad también puede ser permanente, es decir, hago la enfermedad, por ejemplo el sarampión, y ya estoy vacunado de por vida. O si no me vacunan y también ya estoy inmunizado de por vida.
o puede ser inmunidad temporal. Por eso es que todos los años, hablando de la influenza, que es un ejemplo de inmunidad temporal, debemos vacunarnos todos los años. Nosotros que estamos expuestos y estamos con pacientes, debemos hacerlo. Empieza la época de frío, ¿no? Y nada nos garantiza de que vamos a examinar a un paciente y HU. De repente no sabemos recién de dónde viene, justo acabo de llegar de Chile y era un H1N1, entonces tenemos que protegernos, ¿ya? En el MINSA, en sus respectivas postas, están las vacunas. La siguiente. Tipos de vacunas, hemos hablado acerca de si pueden ser virus vivos atenuados o virus inactivos. ¿Qué características tiene que tener el adulto a vacunar? Y eso lo obtenemos a través de la historia clínica. Viene el paciente y nos dice, yo tengo 50, 65 años de edad y he escuchado que algunas vacunas me pueden servir, pero antes de vacunarlo necesitamos hacer unas preguntitas. Y entonces ahí necesitamos recolectar estos datos. Por ejemplo, ¿cuáles son los antecedentes en la infancia? ¿No es cierto? Si ha sido vacunado, ha nacido en un hospital. Si ha nacido en un hospital, lo más probable es que ha recibido todas sus vacunas. Pero si ha nacido en la estancia, en un anexo X, no nos garantice que haya sido vacunado, no. ¿Qué vacunas recibió? ¿Nació después de 1957? ¿Qué enfermedades infecciosas tuvo? Todas las preguntas tienen sentido. A ver, el último de esta fila. ¿Por qué será nació después de 1957? Esa pregunta, las demás tienen sentido, pero esa tendrá sentido preguntar. ¿Sabemos por qué? ¿Alguna en especial? Buena deducción. Pero lo dedujiste, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe la respuesta? 1957 es una fecha importantísima a nivel mundial porque nace la vacuna contra el sarampión, que hasta antes de eso arrasaba con todo. Y entonces es de entenderse que si nacieron antes de 1957 probablemente ya han sobrevivido, entonces están inmunizados contra el sarampión. Después de eso, uso masivo de la vacuna contra el sarampión, ¿ya? La siguiente. ¿Qué vemos en estas pirámides poblacionales? A ver, la última chica de esta pirámide. ¿Qué miras ahí? Tú, no hay nadie detrás de ti. ¿Qué miras ahí? ¿Qué te llama la atención? Que está con resistencia a la insulina y ella ya debutó con diabetes. ¿Qué vemos ahí? Pero ojo, por ahí de repente hay un mosca, me dice, ¿sabe doctor? Pero hay un ratito, la escala no está bien. Este está hasta 18 y este está hasta 10. Pero si nosotros vemos acá está 10 más o menos, y más o menos sigue esa curva y acá obviamente sí es más. Entonces, sí hay cambios, ¿no es cierto? Y los puntos de corte son 1950 y 2016. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué vemos? ¿No es cierto? Ya lo sabemos, sí, seguramente ya hemos conversado de este tema, que conforme pasa el tiempo, los adultos jóvenes incluso, jóvenes adultos y adultos mayores están incrementando. Por eso este está como un bodegón, ¿no? Fíjense, ancho, grueso, luego va bajando y acá más que allá. Sí es cierto, la escala no es hasta 3, acá es hasta 2, sí es cierto, pero de todas maneras hay un incremento, eso más o menos se ve hasta por aquí, o sea que hay más adultos mayores. En conclusión, ¿qué quiero decir con esto? Que conforme pase el tiempo ustedes van a atender más adultos mayores que de repente en este tiempo. Y cada adulto mayor, así como el niño, ¿no? Viene con su pan bajo el brazo, él también viene con su enfermedad crónica bajo el brazo. O sea, más artrosis, EPOC, bronquitis crónica, diabetes, hipertensión arterial, arteriosclerosis, ¿no es cierto? Y el ritmo de vida que también toma su precio. En conclusión,
hay gente que debemos proteger, porque si tenemos adultos, cuando escuchan ustedes en general, ¿quién es la población frágil? Cuando sale el presidente y dice, vamos a hacer campañas, el friaje, y proteger sobre todo a los niños y adultos, ¿no es cierto? Es eso. Entonces, vamos a tener más ahora. Así. Algunas condiciones especiales son el embarazo. Y entonces ya vamos respondiendo parte de las preguntas. No aplicar virus atenuados. Atenuado significa que el virus está vivo, pero le hemos quitado la virulencia como para que se vuelva infectante, causante de enfermedad. ¿Sí? ¿Quiénes son esos? Sarampión, varicela, zóster, papiloma humano. Pero sí pueden recibir contra difteria y tétanos. ¿Ya? Entonces la embarazada obviamente no puede recibir esos porque el bebé va a pasar, el virus que está atenuado va a pasar y puede provocar todas esas enfermedades en los niños. O lo matan al bebito dentro del útero, o nace, pero nace sin cerebro, o nace convulsionando, o nace ciego, sordo, etc. Otra condición especial es el VIH, lo que les preguntaba en el principio. Pueden ser vacunados si el CD4 es menos de 200, no virus atenuados. ¿Ya? O sea que sí pueden ser vacunados, sí. Si tuvieran CD4 más de 200. ¿Ya? Los pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, enfermedad renal crónica, cirrosis, diabetes, obesidad, etc. ¿Puede ser vacunado? Sí. Es más, está recomendado que se vacune. La siguiente. Seguimos en el embarazo y durante el embarazo, nuevamente, dicho de otra manera, evitar vacunar en el primer trimestre y la administración de vacunas vivas, ya lo dijimos. Se debe vacunar a las embarazadas frente a la gripe estacional, ¿no es cierto? La hepatitis B, tétanos. Si se pueden emplear vacunas con gérmenes muertos, bien, ¿no es cierto? Sí se puede. Y lo mismo que ya mencionamos anteriormente. La siguiente. Igual en el embarazo están indicadas tétanos, difteria y podrían, dependiendo del caso, inmunizarse contra carbuco, cólera, encefalitis japonesa, fiebre amarilla, hepatitis A, B, meningococo, neumococo. La siguiente. Tenemos dos grupos, ¿no? Para diferenciar cuáles son las vacunas vivas y cuáles son las vacunas muertas, ¿no? Las de la columna del lado izquierdo son vacunas vivas, es decir, esas no en el embarazo, no en pacientes con CD4 menos de 200. Y estas sí son seguras. La siguiente. Ahí está parte de la respuesta. Si ha fallado una de las dosis, no es necesario reiniciar el tratamiento. Es decir, digamos yo agarro y he recibido mi primera dosis para hepatitis B y yo me olvidé que mi siguiente dosis debería ser en tal tiempo. Pasa un año y entonces digo, me acordé que quiero empezar de nuevo. No, complementamos lo que falta. En este caso faltarían 2 dosis y ya está. No es necesario empezar de nuevo. Y eso es para homogeneizar, para estandarizar. A nivel mundial es así. Se considera que se olvidó o descontinuó el tratamiento, completar simplemente. La siguiente. Y así, en resumen, el esquema de vacunación en el hombre es muy similar al esquema de la mujer, ¿ya? Sarampión, rubiola, ¿no es cierto? La dosis es única dosis, se puede repetir, ¿ya? Tétanos y difteria, con esquema completo. Si recibe el esquema completo, un refuerzo cada 10 años. Si no nunca lo vacunaron, entonces tenemos 3 dosis. La primera, la dosis inicial, en el momento en que tenemos contacto con el paciente. La segunda, un mes después, a la primera. Y la tercera, 12 meses después. La influencia estacional, prácticamente todos los años. La siguiente.
algunas especificaciones de otras vacunas, por ejemplo hepatitis B, pueden ser 2 a 3 dosis dependiendo de su tipo de vacuna. La primera cuando tenemos contacto con el paciente, la segunda al mes y la tercera a los 6 meses. Virus del papiloma son 3 dosis. La primera en el momento en que tenemos contacto con el paciente, la segunda entre las 4 y las 8 semanas y la tercera a las 24 semanas. Varicela, 2 dosis, la primera cuando tenemos contacto con el paciente y la segunda entre las 4 a las 8 semanas. Sarampión, rubiola, sobre todo, personal de salud, 1 o 2 dosis según antecedentes, un intervalo mínimo de 28 días. Y no para nacidos antes de 1957 que están inmunizados. Zóster, 1 dosis, de preferencia a partir de los 60 años. La siguiente. Y hablando de eso, ¿alguno de ustedes ha visto algún paciente con herpes zóster o con secuela de herpes zóster? ¿Saben qué es el herpes zóster? Seguro ahora en el seminario vamos a escuchar un poquito acerca de, no de hablar del herpes zóster, sino que si el paciente tiene herpes zóster y el paciente hace desorientación, convulsiones, cefalea, vómitos, hay que sospechar de eso, porque el virus está circulando en el organismo. El herpes zóster es una enfermedad, ¿han visto vesículas, ampollas, mancha roja, ardor, dolor, neuritis posherpética, algún familiar de repente? Es un dolor terrible y que a uno no haya que decirle al paciente, al adulto mayor, cuando viene y dice: doctor, este dolor lo tengo años, he tomado tramador, paracetamol, ibuprofeno, amitriptilina, carbamazepina, fenitoína, me pongo tramador con inyecciones, mezclado, me alivio un poco, pero sí, ya no aguanto, ya es horrible, siento como que me han pasado una plancha, me han quemado la piel y así lo siento, duele. Lo que pasa es que el virus lesiona las fibras nerviosas, obviamente, las que captan el dolor, las que captan el frío, las que captan la sensibilidad, la distorsiona. Por eso que el paciente dice: siento como que me han rocoteado esa parte de la piel, o me han pasado la plancha por ahí. Y obviamente no hay ni plancha, ni rocoto, nada de eso, solo que así lo siente el paciente, es una distorsión de la sensibilidad. Y entonces, ¿en quiénes pasa eso? A todos es de entender que nos ha dado varicela, ¿no es cierto? ¿A quién no le ha dado varicela? O no sabe. ¿No te ha dado? ¿Estás segura? No te ha dado. Te va a dar. Que te dé lo más antes posible. ¿Qué pasa? De que, mientras más adultos, nos puede dar más complicaciones. Han escuchado eso, ¿no es cierto? La varicela, fiebre, malestar, dolor de huesos, una gripe, y el paciente literalmente dice: me han agarrado a palos y me quiero meter a la cama, no da más. Pero encima de eso puede haber conjuntivitis, puede haber faringitis, de ahí bajan, el paciente le bajan las defensas, ¿no es cierto? Y ahí vienen otros gérmenes y se convierte en neumonía, etc. ¿Pero por qué no te da? No está en contacto. Lo que pasa es que te han protegido mucho. Entonces dice: ay, tu primito está, no, vámonos. Entonces, eso es un error, que le den nomás. En serio, es que tiene que darlos, porque después vienen las complicaciones. Ahora tú no sabes cuándo te va a dar. Claro, así que te vamos a poner, no, en serio, que nos dé, ese es un mito, ¿no? Le decimos: no, que no les dé los chiquitos, cuarentena, no, que no vaya al colegio. Más bien que les dé. Es que, ¿qué pasa si en el adulto, qué pasa si lo agarra el inmunodeprimido? Nos da con todo.
¿Qué pasa si no sabemos? Y se embarazan. Y boom, y nos da. Entonces, mejor que nos den. Hay que dar la oportunidad. No, es en serio. Sí. Entonces, esa parte sí no estamos de acuerdo mucho con que el chiquito le da y no, que no tenga contacto. Bueno, entonces, el virus, si les ha dado a la mayoría, está en su cuerpo. ¿No es cierto? Está ahí en su cuerpo. Está durmiendo. Está esperando el momento oportuno cuando sale. Y hoy día el grupo que va a exponer nos va a hablar un poquito acerca de eso. Cómo rayos sale, de dónde sale y cómo provoca la meningoencefalitis, por ejemplo. Ya está. Pero no solo es eso, sino que nos puede dar herpes zóster. ¿Han escuchado ustedes el beso de la araña que hablan las abuelas? ¿Sí? Cuando te miran y dicen, ¿qué has pensado, cochino? No, el beso de la araña, que no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver. Es un problema igual, inmunidad sobresale, ¿sí? Y eso nos puede dar desde la cabeza hasta los pies. ¿No? Virus tipo 1, virus tipo 2, seguramente vamos a escuchar eso. Pero bueno, entonces, cuando sale en el adulto mayor las lesiones, hay que dar lo más pronto posible el antiviral. Lo más pronto posible. Y hay que dar dosis buenas, ese es otro problema. Y nosotros los médicos pasa. Veo viejitos o algunos pacientes diciendo, doctor, me han dicho que tengo herpes y estoy tomando esto, le han dado el aciclovir y estoy tomando, como viene de 400 o viene incluso de 200, que tome 3 veces al día. Y estoy tomando 200 o 400 3 veces al día. Y eso le está dando cachetaditas al virus, y el virus es más poderoso a los 2 o 3 días. Hay que dar dosis buenas, las dosis ya están descritas. Y el tiempo también. Mientras más pronto, mejor, menos posibilidad de secuela la neuralgia postepilética, de lo que les estoy hablando, es un dolor horrible. Pero existe una alternativa que es la vacuna y está recomendada en adultos por encima de los 60 años. ¿Ya? Eso es lo que quería decir. ¿Qué es este cuadro? Este cuadro, como pueden ver, aquí hay los grupos etarios y acá están los diferentes tipos de vacunas. Lo que está en verde quiere decir está recomendado. Está recomendado. Ejemplo, influenza. Está recomendado desde que uno es definido como adulto, 19 años, hasta más de los 65 años, todos los años. Igual, virus de la varicela. Vamos con un celeste. Por ejemplo, antineumocócica. ¿Qué significa celeste? Celeste significa que el médico, el evaluador dice, sí está recomendado, o sea, pasa por una evaluación todavía. Pero el verde está autorizado, hay que vacunarse. El celeste hay que evaluar. Y acá tenemos dos tipos, la PCV13 y la PPSV23. ¿Qué significa eso? Es la cantidad de antígenos para los cuales queremos obtener respuesta. Es decir, mientras más antígenos, evidentemente, estamos protegidos para más tipos incluso de tipos de neumococo. Y entonces en verde, por encima de los 65 años, está recomendado, y hasta antes de eso, una previa evaluación de cuál puede ser la utilidad o no de estas vacunas. La siguiente, este cuadro, ambos son de la CDC, dice ahí 2017, pero no ha cambiado en relación al 2018 y 2019. En esta columna vemos todos los problemas de salud que nos pueden decir creo que sí, creo que no, y aquí están los tipos de vacunas. Ejemplo, herpes zóster, dice no debe vacunarse. ¿Quién? El embarazo, un sistema inmunológico debilitado o un paciente que tiene CD4 menos de 200. Pero aquí en verde sí debe vacunarse. ¿Quién? Pacientes con enfermedad renal crónica, ausentes de vaso, los que los han operado, enfermedad EPOC, alcoholismo crónico, diabetes, enfermedad hepática crónica tipo cirrosis. Y así podemos ver las diferentes enfermedades con los diferentes tipos de vacunas. La siguiente.
Y llegamos a nosotros, que somos los trabajadores sanitarios, ustedes futuros trabajadores sanitarios, ahora ya estamos yendo al hospital, somos personal de salud, ¿no es cierto? Somos nosotros quienes debemos, si sale la vacuna, tenemos que vacunarnos, porque estamos expuestos. Un principio universal de la bioseguridad es que tú no sabes qué está entrando por la puerta. Tú debes considerarlo ese paciente que tiene hepatitis, tiene tuberculosis, tiene VIH, ¿no es cierto? O sea que si yo le voy a obtener una muestra, tengo que ponerle guantes. Si el paciente lo veo y está así medio respiratorio, está tosiendo, instantáneamente le estoy poniendo la máscara N95, ¿no es cierto? Si tiene secreciones en su piel, no lo voy, y yo tengo también tengo una lesión en la piel, no lo voy a tocar directamente, tengo que ponerle guantes. Y si no tengo guantes, mejor no lo toco. Es un principio universal de bioseguridad considerar al paciente que tiene esas enfermedades. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que proteger a los trabajadores de infecciones transmisibles en el lugar de trabajo, evitar la transmisión de infecciones desde el lugar de trabajo a la comunidad, a partir de los propios trabajadores. O sea, no estaría bien que nosotros estemos diseminando, ¿no es cierto?, llevando los virus, las bacterias. Y en esa parte hago un paréntesis grande. Ninguno de nosotros camina con mandil, ¿no es cierto?, por la calle, ¿no? Ninguno está con mandil en la combi, ¿no es cierto? El mandil que nos representa, nos protege, en realidad, debe estar bien cuidado en su lugar. Las mochilas, evitemos ponerlas en el piso, en el hospital sobre todo. Por eso a los alumnos les digo, mejor pónganlo acá arriba, porque en el piso está todo contaminado. Y eso mismo estamos llevando a nuestra casa. ¡Pah! Escucha que de ahí, no sé, ahí están las bacterias, estamos ayudando. Sí, muchachos. Bueno, hablar de este tema es, ¿no? Pero en la medida de lo posible tratemos de evitar eso. ¿Ya? Salvaguardar la salud del trabajador en caso de mayor susceptibilidad de contagio, factores de riesgo individuales, la siguiente. Y entonces, ¿cuál es la perspectiva de la salud pública? Hemos visto la curva demográfica y hay un cambio que es evidente, ¿no es cierto? Hay un cambio poblacional, el cual nos está diciendo, señores, ustedes, sobre todo ustedes, futuros ministros de salud o directores de hospitales, en esa parte, si no hay conocimiento de eso, obviamente no vamos a poder obrar por más buena voluntad que tengamos. Para tomar una decisión o dirigir algo hay que tener conocimiento. Yo no estoy de acuerdo con esos cargos de confianza, por ejemplo, donde me apoyó en la campaña, me hizo la campaña de salud, y ahora que soy el presidente regional lo pongo al doctor X para que sea el gerente de la institución X, cuando no sabe nada de repente de administrar un hospital o gerenciar. Puede ser muy buen neurocirujano, pero no es necesariamente un técnico, ¿no es cierto? Y si están ustedes en esa posibilidad alguna vez y tu promoción te dice, oye, eres mi pata, te voy a poner, te pongo. Nada, señores, sean conscientes con ustedes mismos. No estoy capacitado, no tengo ninguna maestría, yo que sé, no acepto. O sea que no tiene que ser, para que haya cambio, el cambio demográfico tenga un resultado, tenga un porqué. Tengo que conocer eso y tengo que decir, voy a invertir un poquito más en vacunas entonces. ¿Por qué? Porque ahora voy a tener más adultos mayores y voy a tener más neumonías y voy a tener más escaras y voy a tener más antibióticos, más personal, etcétera, etcétera, más ventiladores. Entonces, ¿en quiénes? En aquellos que pude vacunarlos. Los vacuno, ya está demostrado que vacunarlos me va a proteger, que su neumonía, sí va a ser neumonía probablemente, pero no va a ser tan severa. Ese es el otro tema que también ustedes lo han dicho. O sea, no espero necesariamente que no haga la enfermedad, sino que lo proteja de que esa enfermedad sea severa. Por ejemplo, la neumonía, cuando lo vacunamos contra el neumococo.
Costos crecientes de la atención curativa más que preventiva. Todos estamos formados para tratar cuando la enfermedad se instala. Se sigue haciendo. En mi tiempo yo estaba sentado ahí y luego, la prevención y nada. Es que no nos gusta esa parte. Es que es un poco, no es tan fácil de digerirla. Cuando hacen salud comunitaria, por ejemplo, ustedes todavía no. Cuando salen al campo, de repente, no sé, falta un buen motor ahí a los profesores. Porque cuando yo iba, por ejemplo, mi profesor me decía, ya vas a ir acá, ya a esta esquina y vas a hacer esta encuesta. Pero más nada, no era sabroso, digamos. Entonces, ahí está faltando. ¿Para qué? Para meternos en la cabeza de que yo, evitando que el viejito me haga neumonía, ahorro antes que viene con su neumonía severa, tengo que intubarlo, cuidados intensivos, antibióticos caros, todo eso versus lo vacuné y no me hace estas complicaciones. Igual es en los niños, ¿no es cierto? Por eso es que vacunar es bueno. Siguiente, discriminación por edad. A ver, cuando hablamos de vacunas, niños, todo es niños, ¿cierto? La población pediátrica se consume todo lo que es inmunizaciones. Programa de vacunación, campaña, ¿qué dicen? Las enfermeras salen con sus termos a buscar hasta el último chiquito para vacunarlo. Cuando fui a mi según, mi misión era caminar 3 horas para encontrar un chiquito y vacunarlo. 3 horas. No, si a la estancia no está 3 horas insulso, por gusto. Al día siguiente hay que regresar. Un chiquito. Entonces, ¿por qué? Porque es tu misión. Entonces, pero todo ese esfuerzo, si no lo haces, estás en rojo, tu posta está en rojo, alarma. ¿Quién es el celulista? El doctor X. ¡Wow! Tu reputación por los pisos. Cuando hacen la exposición, sale tu posta ahí rojo. Entonces, nos evalúan. ¿Quién está ahí? Está el doctor oculto. ¿Por qué? Porque no cubrió las vacunaciones, no puso un método de planificación familiar, o tuvo muchos chiquitos enfermos, mortalidad. Se muere una embarazada, es no solo esa posta, es toda la ciudad. Cuando se muere una embarazada, es tarjeta roja para todos. Se muere una embarazada y se abre instantáneamente un comité de investigación. En el colegio médico justo estamos viendo un tema hasta ahorita de un caso que se llevaba en el 2017, justo por una muerte materna. Ahí nos olvidamos que eres mi amigo, yo salvo mi pellejo, no sé, tú tienes la culpa, tú fallaste. O sea, si se muere una mamá, falló todo. Y ya hay sancionados, pues, médicos que no cumplieron el protocolo. Si la paciente está sangrando, ¿qué dice el protocolo? Le llaman, creo, rojo, y cuando es crisis hipertensiva es el protocolo azul. Entonces, ¿cómo tú actúas en ese momento? ¿Qué haces? Y si alguien falla, si falla la enfermera, falla la técnica, falla el médico, falla el director, falla el jefe de servicios, etc. Entonces, la mortalidad materna es terrible, ¿ya? Bueno, discriminación por edad significa que los adultos todavía están discriminados porque el Estado todavía no está convencido de que debe empujar la vacunación. Todavía no está convencido. No está convencido de otras cosas más importantes. Menos va a estar convencido de esto. Y es una crítica para Vizcarra. Es decir, solos, muchachos, estudiando, trabajándonos, siendo médicos, sacándonos la mugre, aportando con nuestros impuestos a este país, formando a nuestros contactos, etc. Podemos hacer crecer un poquito este país. Este país es grandísimo, grande. El problema es que todo lo que nosotros nos merecemos mejores universidades, nos merecemos que los profesores estén recontracapacitados, computadoras cada uno, laboratorios, todo eso nos merecemos porque tenemos.
El problema es que todo el mundo le mete diente a nuestro dinero. La corrupción ha llegado a un grado tal que, o sea, tú agarras, miras hasta de los medios de comunicación, RPP, pucha, yo lo considero que es neutral. Nada, tampoco es neutral, o sea, casi como que uno quiere perder la esperanza. De veras, da ganas de perder la esperanza, da náuseas. Pero no hay que perder la esperanza, muchachos. Hay que perder la esperanza. Sigan ustedes, van a ser buenos médicos, sigan chancones, sigan estudiosos, sean buenos. Sean buenos y después cuando sean buenos, que sean colegas, etcétera, hagan algo un poquito más de lo que de repente se requiere. No se vayan temprano, no se fuguen del hospital, no se escapen, respondan las interconsultas, no paseen, no le den en serio al interno. Bueno, tantas cosas. Entonces, todo eso para tratar de hacer un poquito bien las cosas. Entonces, no debería haber tanta discriminación, debería haber más dinero para vacunar a los adultos, porque hasta he demostrado que voy a gastar menos cuando este paciente o no se enferma, o si se enferma, no va a ser tan complicado atenderlo. El enfoque político, una vez más, es prevalentemente pediátrico, o sea, todo lo que habla de inmunizaciones es para los niños, que está bien, debe ser así. Pero también ahora está creciendo los adultos, también debo darme cuenta de eso, a eso me refiero, ahí viene la crítica. Y es necesario un cambio de paradigma, es decir, el enfoque, el curso de vida que estamos teniendo, asignar recursos, ¿cierto? E investigación. Hay que investigar, hay que demostrar lo que estamos viendo subjetivamente, la siguiente. ¿Y cuáles son los beneficios entonces esperados cuando los vacunamos a los adultos? Conservar la vitalidad de envejecer, que sean adultos vitales, adultos que estén leyendo su periódico, tranquilitos, jugando su ajedrez, bordando, conversando, lúcidos, ¿no es cierto? Tiene su artrosis, está bien, le duele, pero no pues intubados, complicados, con mortalidad alta. Que tengan disminución de la mortalidad derivada de estas enfermedades infecciosas, menos complicaciones y hospitalizaciones, influenza y neumococo, menos uso de antibióticos, todas esas son cosas positivas que podemos lograr vacunándolos, ¿ya? Menos tasa de infecciones resistentes a antibióticos, costo-efectividad, ya una vez más, ¿no es cierto? Invierto, le evito la enfermedad y evito tener una cama ocupada, mejor calidad de vida. Lo vacuné contra el herpes, ya tengo un viejito menos que va a estar quejándose. ¿Ya? La siguiente. Cambio de paradigma. Para mejorar la cobertura hay que cambiar nuestra mentalidad. Esa mentalidad que todavía nos han enseñado, ¿no? Accesibilidad para aquellos en situaciones de desventaja y para los dependientes, es decir, a los que no tienen tanto acceso. Imagínense que si aquí en la ciudad no hay, digamos, tanta difusión de estas vacunas para los adultos, allá en periferia, los viejitos que ahora están con el frío, los programas de vacunación para ser más efectivos, hay que cambiar de paradigma para eso. Buscar vacunas inmunogénicas para un sistema inmune senescente, es decir, del adulto. El adulto ya es una persona frágil, entonces las vacunas también será necesario adecuarlas para ellos, probablemente. Falta investigación. Y los programas de formación creativos y basados en la evidencia, una vez más, la evidencia le viene de investigar. ¿Okay? El siguiente, creo que es la última. Y en suma, entonces las enfermedades infecciosas siguen siendo una causa importante de mortalidad en adultos mayores. Y muchas son prevenibles por vacunación, ya lo hemos dicho, lo estamos diciendo varias veces incluso. El envejecimiento saludable y libre de discapacidad está estrechamente vinculado a la salud de la infancia y en la edad media de la vida. Hay vacunas, como van a ver en la CDC, en la tabla, que se pueden indicar desde los 19 años, 20 y tantos años. La brecha de vacunaciones en la edad media de la vida tiene un gran impacto en la salud ulterior, es decir, para después. Me preparo para después. Como le digo, la clínica acá viene al Estado. Si no estamos preparados para ahora, menos pensarán en invertir para el después. Pero eso es lo que es necesario hacer.
y es necesaria una perspectiva de curso de vida en las acciones preventivas desde la infancia hasta la vejez. Muy bien, ponemos el cuestionario otra vez. Ya está. Y ahí decimos nuevamente, sube por favor la primera. Ahí está, no tanto, no te parece. Ya sé que leo. Todo por querer copiarte las preguntas. Ya está. 1. En relación a vacunas en adultos, marque la falsa. A. En el embarazo no se debe aplicar virus atenuados. Sarampión, varicela zoster. ¿Verdadero? Verdadero, ya sin dudas, ¿no? B. Los pacientes inmunosuprimidos como VIH pueden ser vacunados. Verdadero, ya, sin dudas. Solo si nos dicen menos de 200, ya, es otra cosa. Pero la pregunta es abierta, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. C. Los pacientes con diabetes, cirrosis, enfermedad renal crónica pueden ser vacunados. Verdadero. D. Cuando no se completó un esquema de vacunación, se debe empezar de nuevo. Falso. Continuamos. Sigue subiendo, sube. A. En relación a vacunas en adultos, igual, marcar la incorrecta. A. En la gestación debe aplicarse vacuna contra tétanos y difteria. Verdadero. B. En adultos varones o mujeres no gestantes, la CDC, el Centro de Control de Enfermedades, recomienda vacunas contra influenza, tétanos, difteria, tosferina, herpes, sarampión, papera, rubiola, VPH, meningocócica. Verdadero. C. Su beneficio es dudoso porque no disminuye la mortalidad por enfermedades infecciosas, hospitalización o antibióticos. Falso, falsazo, ¿no es cierto? Acabamos de decir que los beneficios son todos los anteriores. D. Muchas enfermedades infecciosas del adulto son inmunoprevenibles desde la edad media de la vida. Correcto. Bueno, de repente se van a hacer las preguntas interesantes. ¿Alguna pregunta?